Cuando uno tiene alguna intención de ser autor, es decir, de dar un mensaje, de tener una visión, misión con respecto a la foto, probablemente son esas las que más le llegaron a uno al corazón y por ende, digamos, al corazón del público. En ese sentido, tener un clic interior con el mundo que te rodea es probablemente lo que más resultados da. En la revista Paula yo era jefe de fotografía. Instintivamente te tocaba fotografiar gente, entre comillas, importante o que estaba en la noticia, pero mi cámara se desviaba hacia los que no tenían apellido. Es esa la reivindicación. Es sutil porque no es anecdótica, pero yo creo que es la línea de trabajo en que más orgulloso he estado. Siempre me interesaron los personajes simples. Me gustaba a través de la fotografía hacerlos importantes. Las fotografías son un autorretrato de uno, de los miedos de uno, de las alegrías de uno, qué sé yo. Y yo creo que esas fotos, nunca me he detenido a psicoanalizarlas, pero creo que tenían eso, tenían ese susto al quedarse solo. Pasé por ser ayudante, por ser profesor hasta el día de hoy y creo que es una de las etapas más bonitas. O sea, salvo, podríamos decir, el periodo político que ensombreció todo, pero en la universidad tenía de todo, jugaba fútbol, viví todo el periodo, ¿no es cierto?, de la toma de la universidad y la posterior modernización. Creo que la universidad ha sido, digamos, mi casa. Yo estudié periodismo en realidad por descarte, porque tenía una enorme cantidad de cosas que no quería hacer. O sea, mi padre fue empleado fiscal de impuestos internos, entonces lo veía ahí en la oficina escribiendo a máquina. No era una vida que me tentara, ¿no? Así que me metí a periodismo porque me parecía un espectro más amplio. Viajar, conocer gente, lo cual se cumplió. La única variante es que en periodismo me horrorizó escribir a máquina. Entonces opté también por descarte por la foto. Tenía profesores que eran muy carismáticos, Hugo Borovich, Lucho Poirot. Me tenté con la fotografía y postulé una beca en el Mercurio que marcó después mi vida. Yo soy Juan Domingo Marinello, fotógrafo, profesor de la Universidad Católica. Nací en Iquique en el año 1948, pero estuve muy poco. A los 2 o 3 meses, mi papá fue trasladado a San Fernando, donde hice mi educación primaria y el colegio, digamos, hasta 2º, 3er año, digamos. Y era medio reservado, bueno para la fantasía. Mi padre tenía una biblioteca y era muy aficionado a este tipo de libros. Me acuerdo que había en el patio, como toda casa en provincia, una higuera. Y en la higuera me subí a leer, digamos, ¿no? Un querido amigo de la infancia y hasta el día de hoy, Emilio Salgari, antes que el personaje. Y el personaje es Sandokan, que era un pirata bueno, ¿no es cierto?, y unas aventuras fantásticas. Tanto este como Julio Verne basaban o trataban de basar
historias en hechos científicos reales. Este es Sherlock Holmes, ¿no? También devoraba sus capítulos. Me atraía mucho la época, ¿no? Era el rey de la observación, pero que él la llamaba la deducción. Era notable, o sea, cómo resolvía los misterios a través de una mancha, de esto, de lo otro. Sacaba conclusiones. Aquí tengo lo que se llamaría la base de una cámara estereopeica. Es que se le hacía un agujerito, se le pegaba un papel fotográfico atrás y uno le ponía un cierto tiempo y después revelaba. Y yo hice un curso en Teleduc sobre estas cámaras, que tuvo mucho éxito, porque la gente se construía la cámara en la casa. La cámara, que no era tal, era un juego de óptica para armar una cámara, para un telescopio, etc. Me la regaló el viejo Pascuero. Así que ahí estaba con mi fuego óptico, lo disfruté montones. Hice un microscopio, una cámara, saqué fotos, etc. Bueno, las primeras fotos eran la foto. No tenía ninguna intención de fotografiar algo con sentido. Bueno, era tan básico meterle en un líquido y que apareciera algo que eran unas cubetitas pequeñas, con que apareciera una imagen, ya para mí era algo mágico. Pero fuera de eso, no volví a encontrarme con la fotografía hasta la época de la universidad, digamos. Entre el carnet de la universidad y una cámara que me había prestado Bob Borovich, parecía reportero gráfico. La verdad, digamos, es que fue el antecedente de la cámara, una suerte de pasaporte para ver personas, para entrar a lugares que de otra manera no hubiera entrado. La cámara siempre para mí fue un pretexto para conocer personas, conocer lugares, etc. Los primeros usos de la cámara fueron egoístas. Tenía una cámara que parecía cámara, pero no era. Entraba, digamos, a los estadios diciendo que era reportero gráfico. Así que en muchos casos me fue una entrada para ver el fútbol desde el borde de la cancha. Y en otras para jugar, o sea, yo todavía no era ni fotógrafo, pero tenía una cámara. Ese día me conseguí una cámara un poco mejor y le saqué una foto que después se la vendí. Era un periodista deportivo muy conocido y es un retrato de Julio Martínez. Esa creo que todavía está por ahí. Me tocó muchos años en el Mercurio, 2 o 3 años, trabajar el turno nocturno, porque como estudiaba tenía que ir a trabajar de noche. Y en la mañana, como un ritual, uno bajaba a talleres y se llevaba diarios nuevos, 1 o 2 que te regalaban, y tenían un olor irreemplazable. Lo que se hacía religiosamente era echar una especie de pintura gris en el fondo, ¿no? Para que esto se difuminaba con pintura gris para rescatar el primer plano. Era una suerte de ayuda a los fotógrafos. El resto se reencuadraba a veces y pasaba a talleres. Este es mi Rolleiflex y la Rolleiflex de muchos fotógrafos. Era pesada, porque estaba hecha de bronce, digamos, y acero. Uno podía hacer un uso de un visor directo y podía usarla a nivel cintura. Y a mí me encantaba, digamos, es decir, usar en modo periodístico. Esto tenía una cosita y uno la ponía acá, ajustaba más o menos a 3, 4 metros, porque el negativo era grande, entonces tú sacabas fotos desde acá. Y a mí me entusiasmaba el teatro, la creatividad, así que fui parte de los fundadores de la LEP. Oscar Castro, que es uno de los creadores, se le ocurrió reclutar amigos en la universidad y era compañero mío en periodismo, el Guaso Castro.
se formó de la fusión de gente del Instituto Nacional. Lo disfruté mucho porque era un grupo de creación libre y correspondía a mi búsqueda de la creatividad, ¿no es cierto?, del sentir cosas, y en eso la LEF fue para mí también un buen hogar, ¿no? Gente de mi edad, contestataria, ya metido en un cierto ambiente político. Yo era actor y creador, o sea, todos éramos creadores, por eso se llamaba un grupo de creación colectiva. El Aleph está ubicado aquí en la calle Las Tarrias, 90. Era una suerte de bodega de la Escuela de Teatro de la Católica que nos prestó Eugenio Dittborn, que era el decano de teatro, qué sé yo. Y ahí fueron los años, por lo menos, que yo estuve. No cambió de domicilio hasta por supuesto, el 73 se exiliaron, otro compañero murió, y yo creo que los acompañé hasta el 73, 74. Analógico y digital sufrió un verdadero terremoto en la década de los 80, 90, en que lo análogo, sobre todo en la parte editorial, comercial, fue reemplazado por lo digital. En lo análogo, tú tenías que cuidar mucho la toma, no existía una postproducción tan fácil, lo cual exigía una concentración en la toma, sobre todo en fotografías comerciales. La desventaja inherente era el registro. Los fotógrafos se confiaban en lo digital y sacaban fotos para elegir después. Por lo tanto, no se reflexionaba la fotografía. Probablemente esa era la mayor diferencia, y el costo. El costo en lo digital bajaba sustancialmente porque no tenía que comprar películas, pagar revelado, etc. Y hubo un terremoto silencioso que le dio posibilidad a otros fotógrafos, pero que también descuidó la reflexión en la toma, cosa que hasta el día de hoy sigue vigente. Pero el registro fundamentalmente es sacar fotos que van a ser reinterpretadas por el mismo fotógrafo. Pero no le das pista a los espectadores de qué está pasando dentro de ti. Es decir, no eres generoso. Esta foto es para mí, yo con esta foto y este pedazo que hay acá me acuerdo de tal cosa. Es una libreta de apuntes. Cuando hay autoría, tú intentas darle pista al espectador para que sienta, estamos hablando de sentir una emoción parecida a la tuya. El pensamiento fotográfico es nada más ni nada menos que el mundo interior, ¿no? Hasta que tú tengas una sintonía con lo que vas a fotografiar, que haya algo, ¿no es cierto?, que te hace ser autor de esa fotografía. Una elección de encuadre, una composición, pensar que tienes que meter en un fotograma muchas cosas. Pensar en la iluminación, pensar en el movimiento. Hay muchos elementos que, si bien se piensan simultáneamente, son claves para el momento de la toma. Yo creo que la mayor lucha del lenguaje fotográfico es volver a pensar que sí, que es un lenguaje. El espectador actual busca la anécdota. No dispone mucho tiempo para la fotografía en que el autor pretendió hacer algo más sutil. Y eso es, o sea, hay muchas fotografías, ¿no?, que requieren una segunda, una tercera mirada, es como la Mona Lisa. Creo que eso se ha perdido por el excesivo número de imágenes, ¿no? La gente no está dispuesta a ver, o está saturada y no quiere volver a verla, sino que las pasa. Creo que hay que volver a conquistar al espectador activo. Hay menos espectadores activos de arte.
son más bien pasivos, por eso prefieren la anécdota. He visto cosas de fotografía de inteligencia artificial. Trato de mantenerme al día. No dista mucho del montaje digital. Todavía va a depender un poco de la intención del autor. Pero probablemente lo que más afecta o lo que más alarma es el utilizar y poner a personas en distintas situaciones, ¿no es cierto? O sea, sobrepasar un poco la intención del fotógrafo. Está a disposición de cualquiera. No sé, yo creo que está en cuestión el derecho de autor, está en cuestión la ética o la moral, pero eso prácticamente está a lo largo de toda la inteligencia artificial y algo que tendrán que solucionar. Yo, esa época, me aferré un poco a la revista El Domingo a hacer reportajes de viaje, los brujos Chiloé. También tenía un cierto talento para la moda y trabajé en la revista Eva, hasta que me llamó Roberto de La Paula y ya me afinqué en La Paula. Y el ser jefe de fotografía de La Paula me permitió aportar mucho a la AFI. La AFI fue una agrupación gremial de fotógrafos, nacida para proteger los fotógrafos de la calle. El fotógrafo inconscientemente era visto como el enemigo público número uno. Tanto así que alguna vez el gobierno militar censuró la fotografía o la aparición de fotografía en revistas. Y la AFI se fundó, prosperó, fuera de su labor política de ser testigos de algo, generó, digamos, es decir, una suerte de comunicación de lenguaje fotográfico entre sus miembros. Y fue muy próspera, con un término, llamémoslo triste, porque muchos esperaban que al volver la democracia fueran reconocidos, porque igual sacaron la cresta, fotografiaron marchas, etc. Y no pasó nada. Al perder su razón de ser, se fue extinguiendo lentamente. Y por eso también concuerdo con muchos fotógrafos, compañeros, amigos de la época, en que no hubo un agradecimiento después de llegar la democracia. Porque no era fácil salir a la calle. Un querido amigo, Rodrigo Rojas, lo quemaron. El AFI, bueno, tuvo un rol importantísimo, o sea, fotógrafos como Lucho Navarro, que fue el primero que sacó evidencia de las masacres que había con las tumbas de Lonquén, ¿no? La fotografía es una evidencia. Creo que las leyendas son buenas, son más importantes que la historia. Entonces, la leyenda de la AFI es una historia para los fotógrafos, ¿no? De cómo la fotografía puede ser útil socialmente, como evidencia. La época de la dictadura tiene muchos matices. Yo diría que era un adolescente fotográfico hasta justo ese día. Siempre tuve un pensamiento más progresista y nunca tuve problemas. De hecho, en el Mercurio mismo, yo trabajaba en la revista El Domingo y trabajaba en la revista Ramona, que era del Partido Comunista. Tengo recuerdos encontrados de esa época, hasta los 80, en que al aparecer la AFI, fotógrafos jóvenes, y ya no esta cosa de desaparecer en un manto oscuro, era distinto. Detrás de la cámara está el ojo, detrás del ojo el cerebro y conectado con el corazón. Las cámaras no hacen una buena foto, pero evidentemente su calidad técnica ayuda. Pero no piensen en eso, piensen primero en ir desarrollando dentro de uno lo que uno quiere decir. Ahora, ahí también hay que tener paciencia, porque a veces uno, para llenar el mes, tiene que hacer foto de catálogo de clavo. Y bienvenido sea, y hay que tratar de encontrar la mayor gracia que pueda sacarle a los clavos.
Lo que me preocupa tal vez es el sentido de publicación, porque las redes o internet, que era un buen lugar, está sobresaturado. Siento que hay un trabajo en los fotógrafos profesionales, ¿no es cierto? O que aspiran a ser profesionales, reivindicar la autoría por sobre el registro. Esto no se puede hacer solo, sino que mancomunadamente. Tener la pausa, la reflexión para ver esa foto. Si es así, el futuro va a ser el mismo. En periodismo, ser un testimonio; en arte, ser un referente del mundo interior. Hay un mundo, que es el mundo de la cultura, que tiene el deber, no los fotógrafos, de enseñar a ver fotos, de enseñar a ver pintura, de enseñar a escuchar música. Si no le enseñamos a los niños a observar, van a pedir siempre lo excesivo, la anécdota de una película con efectos especiales. Tenemos que volver un poco, entre comillas, a la poesía visual, que es una buena foto. Podríamos decir que la fotografía es una evidencia de haber existido. Sin la fotografía, pero una evidencia no solamente del retratado, del paisaje o de la casa que se fue, sino que es una evidencia de uno mismo. Cuando te has preocupado de esa evidencia, esto es lo que va a quedar de mí, te preocupas de lo que ves. Porque en el fondo, dime lo que ves y te diré quién eres. Juan Domingo, presentación primera.